¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en braulio.com. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Ashby Solano, creativa y diseñadora, y es interesante porque explica la creatividad de manera muy sencilla. Los tacos, las tostadas y las enchiladas tienen los mismos ingredientes pero saben diferente. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Cuestiónate cuando subas algo a la red. Existe la huella de carbono digital. 2. Deja que tu trabajo hable por ti. 3. Crea con intención. 4. AI es como ser amigo del más ñoño del salón. Y 5. Creativos somos todos. Aquí la tienen. Mi queridísima Ash, ¿qué tal, amiga? Bienvenida a Gritones. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Bravo? Muy bien, güey, muy bien. Quiero empezar esta entrevista pidiéndote que me cuentes cuando casi naufragas con una amiga terminando la universidad, prácticamente besaron la tierra cuando se bajaron de esa lancha, güey. Ni siquiera me acordaba de esa historia. No me acordaba de esa historia, pero sí, en efecto pasó. En un Cuéntame, ¿qué viaje. sucedió? Es que me estás pidiendo que me acuerde de algo de hace muchísimos años, pero nos fuimos de viaje de fin de año de licenciatura, digámoslo así, terminando ya, a punto de graduarnos. Nos fuimos de viaje de amigas, un viaje bastante interesante en muchos sentidos, con mucha agua de por medio, porque no solo fue lo de la lancha, sino también llegamos a casa de la familia de una amiga y llovió como nunca, el coche quedó casi inundado, entonces sí, no me acordaba de esa historia, pero bastante interesante. ¿Y por qué se subieron a la lancha? O sea, ¿tenían que ir de un punto A a un punto B o cómo era la logística? Sí, pues bueno, Venezuela es un país que la mitad del país está digamos, colindando con el Mar Caribe y hay como muchas islas por ahí a las que se llega en diferentes medios. Uno de nuestros favoritos y más cercano a la ciudad donde yo vivía, pues las playas, digamos, como de la costa no es tan interesantes como las que te vas en lancha y llegas y ahí te quedas. Y entonces es una práctica muy común, familiar, social, de amigos, etcétera. Pero bueno, pasan estas cosas como bastante inesperadas en donde se supone que todo va a salir bien y los lancheros te dicen que te van a llevar ida y vuelta y que vas a llegar en perfectas condiciones y de repente se pone pesada la marea y las cosas cambian, ¿no? Creo que es como una metáfora de la vida, al final de Claro, cuentas. claro. ¿No? Todo iba A muy veces. bien hasta se dejó venir con una tormenta, si mal no recuerdo. Sí, sí, todo iba muy bien hasta que dejó de estar bien. ¿Sí era una tormenta o me equivoco? Pues, o sea, sí, no recuerdo, te digo, no recuerdo con certeza la magnitud. No sé si es una cosa de estas como de percepción, ¿no? Que te pasa que como cuando eres niño ves las cosas así gigantes y regresas al lugar y dices, Sí, Bueno, no estaba tan complicado", pero sí estuvo densa la marea, eso sí lo recuerdo, estuvo muy ya, picada, muy, muy ya. picada. Pero también debo decir que a esa playa en específico yo ya había ido, o sea, digamos, en temas familiares frecuentábamos esa playa
y no fue la primera vez que me pasó. O sea, tenías un poquito de callo. Cómo se llama esa playa? Em, en las ciudades, Valencia, si no me equivoco, Carabobo, las playas tienen un nombre muy particular, son unos cayos de hecho, y la playa se llama Chichiriviche. Mm, Entonces mm, llegas a ese como pueblo playero y de ahí te mueven en lancha a diferentes cayos, que son islas que están en diferentes como ubicaciones y sí. cada isla tiene pues una particularidad, ¿no? Hay una que es como, le dicen pelón porque no tiene ni una palmera y la gente llega ahí es a solearse y nada más. Hay otro donde sí puedes acampar, hay otro que queda más lejos. Entonces, pues, dependiendo del estado de ánimo y con quién vayas y el tiempo que tengas, te vas a esas islitas. Se escucha bueno, se escucha bueno. Sí, Ahorita que decías cómo tendemos muchas veces a distorsionar la realidad, no dudo que a lo mejor se asustaron en esa lancha ese día en particular, pero me hiciste recordar, yo crecí en Villacuapa, en el sur de la Ciudad de México, y en donde crecí, mi casita tenía un jardín diminuto, diminuto, que más tarde me percaté de eso cuando crecí, pero para mí de chico era el Estadio Azteca, güey. O sea, era claro. gigante. O sea, yo decía, bueno, o sea, tengo el jardín más grande del mundo y era diminuto, pero bueno, así nos pasa en la vida en general y más cuando vamos creciendo, vamos Así como es. encontrando la dimensión de las cosas. Y vamos a tus orígenes, Ash. Ahorita que hablabas de Venezuela, de esos viajes en lancha, ¿de dónde eres? Yo soy de Mérida, es una ciudad, pues para México pequeña, realmente. ¿Mm? Es como de la mitad del tamaño de Cuernavaca. Es una ciudad muy afortunada porque está situada en medio de la cordillera de los Andes. Estamos muy cerca de la frontera con Colombia. Y yo abría la ventana de mi cuarto y se veía la montaña ahí gigante nevada. Em, sí, es una ciudad muy conocida en Venezuela por el tema como universitario. De hecho, dicen que es una universidad con una ciudad por dentro. La universidad donde yo estudié es la Universidad de los Andes. Tiene muchos núcleos alrededor de la ciudad. Entonces, pues a donde quiera que vayas hay un centro de investigación, el departamento de medicina, hay un hospital universitario. em, Tienes, pues sí, muchos espacios universitarios alrededor de la ciudad Mm. y es muy reconocida por eso. Y hermanos, hermanas, mucha familia que radicaba ahí, tus padres únicamente. La No, nosotros, o sea, bueno, sí, la familia de parte de mamá, toda mi familia vivió ahí. No nacieron ahí, no son, como se dice, oriundos de Mérida, sino de otras partes de Venezuela, pero muchos años viviendo en Mérida. De hecho, ahí están prácticamente casi todos mis tíos. Algunos de mis primos siguen ahí. Mis abuelos fallecieron ahí en Mérida. Em, Ahí crecimos, familia, digamos, el núcleo principal, pequeño, mi papá, mi mamá, una hermana menor y yo. Y ya de resto, pues como muchas familias latinas, muchos tíos de parte de ambas familias, muchos primos. La familia de mi papá vive en otra ciudad que se llama Maracaibo. También no son de ahí, digamos como que vienen de otras partes de Venezuela y radicaron ahí en Maracaibo, que es una ciudad, a diferencia de Mérida, mucho más caliente. O sea, Maracaibo es como el extremo de lo caliente y Mérida en Venezuela es de las ciudades más frías. Mm. Ujú. ¿Y tú naciste en Mérida? Sí, yo nací en Mérida. Nací, crecí y estuve ahí hasta los 21 años, que fue cuando me vine acá a bueno, a México.
más bien, por primera Ya. vez. Ahí estudiaste todo el ciclo escolar desde primaria, secundaria, la universidad, todo sucedió en Mérida. Todo sucedió ahí en Mérida. ¿Y siempre supiste que ibas a estudiar lo que estudiaste? No, no, ¿Cómo se dio? de hecho yo no quería estudiar, yo siempre digo que yo no quería estudiar diseño industrial. Me gusta esa anécdota porque siento que es como de estos pues caminos que te llevan a un lugar que después agradeces. No quiero decir que porque no haya querido estudiar diseño industrial en la actualidad no me gusta el diseño industrial, de hecho me encanta. Me siento muy afortunada porque hay mucha gente que estudia algo que cree y después termina, o sea, como dedicándose a cualquier otra cosa porque se da cuenta que no le gusta. Y a mí me pasó un poco al revés. Yo quería estudiar era diseño gráfico. Em, pues toda la vida de una forma muy natural se me ha dado el tema del dibujo, la ilustración. Algunas veces lo he dejado, pero siempre ha sido, digamos, como una habilidad. Y no solo una habilidad, sino un interés personal por desarrollar, ¿no? Porque no es lo mismo. A veces tienes la habilidad, pero no la trabajas ni la desarrollas. A mí siempre me gustó el tema como de ilustración, dibujo. Mi papá es arquitecto, entonces, bueno, crecí en un contexto en donde el lápiz y el papel eran como muy frecuentes. Em, y sí, como que cuando me tocó salir de la secundaria preparatoria, em, pues había como una forma de poder entrar a la universidad a partir de un examen que hacen allá en Venezuela, cuando tocó meter las opciones, porque tenías como tres opciones y un puntaje que podías lograr para esas tres opciones. Yo me acuerdo que metí diseño gráfico, diseño industrial y artes visuales. Y quedé para artes visuales, pero decidí seguir como explorando por el tema de diseño gráfico o diseño industrial. No tomé la de artes visuales. Y cuando quise ya entrar a la universidad, diseño gráfico estaba cerrado. Temas, eh, digamos, locales, la universidad estaba cerrada. Había en ese tema, en ese momento como conflictos. La universidad, ser una universidad pública tiende a tener estos altibajos por temas de presupuesto, en muchas ocasiones, por temas políticos. La Universidad de Diseño Gráfico, bueno, la Facultad de Diseño Gráfico estaba cerrada y la idea fue como, bueno, entro a diseño industrial, voy a hacer como mi presentación de documentos, mis exámenes para entrar a diseño industrial y a la mitad y cuando abran gráfico me cambio, ¿no? Esa era como la idea inicial. Sí. Em, Cuando abrieron la facultad de diseño gráfico ya yo iba por la mitad de la carrera, entonces como que parecía un poco como innecesario el cambio, volver a empezar, pues sobre todo considerando que más años universitarios implica estar más lejos de la vida como profesional y de los recursos económicos, ¿no? Entonces, entré a diseño industrial. Y es una carrera en Venezuela, en donde yo estudié, es una carrera de 5 años. Y debo admitirte que hasta el cuarto año fue que me gustó la carrera. O sea, me iba pésimo en las materias de materiales, que ahora me fascinan los materiales y trabajo en un taller precisamente de materiales, pero en ese momento como que no me encontraba y cuando tuve mi primera clase en donde me dieron tecnologías, en donde me enseñaron a modelar en 3D y hacer cosas digitales que en ese momento estamos hablando de que era una herramienta novedosa, que no es lo que es ahorita, que ya es una herramienta como del día a día. Mm. Eh, Cuando vi esa clase, como que se abrió otra Mind perspectiva. blowing. Sí, y conectado con que precisamente entre cuarto y quinto año nos tocaba irnos a las prácticas universitarias y yo tuve la oportunidad de venir acá a México y como percibir el diseño industrial desde otra perspectiva y entender también otras cosas y entender otra forma de acercarme y otros procesos creativos, pues como que pues ahí ya me quedé, ¿no?
Y ahora la gente me pregunta como, bueno, ¿y qué eres? Y yo siempre respondo diseñadora. Y a todo el mundo le da mucha curiosidad, como, bueno, pero ¿diseñadora de qué? O sea, porque puedes ser Ah, diseñadora de muchas cosas. Y como que eventualmente termino respondiendo, ok, estudié diseño industrial, pero ahora me considero diseñadora de moda, diseñadora industrial, pero académica del diseño. O sea, en realidad ya no hago tanto diseño industrial, pero enseño diseño industrial. Em, pero lo que me parece a mí interesante es que estudiar una carrera es un tema desde mi perspectiva como social. Hay una necesidad de especializarnos, pero en realidad el diseño y la creatividad no tienen una limitación. O sea, si tú eres claro. creativo y practicas la creatividad, si te interesa la poesía y te sientas a estudiar o aprender poesía, vas a ser seguramente un gran poeta. Tendemos a Y si etiquetar las decides ser cosas, ¿no? fotógrafo, Como que queremos sí, etiquetar. claro, y es necesario. Es necesario porque tal vez también eso nos permite la especialización. Además, no todos los perfiles somos iguales. Hay personas que sí necesitan como de, no, yo voy a aplicar mi creatividad en esta cosa muy, muy específica. Y hay otras personas como yo, por ejemplo, que considero precisamente que el haber estudiado diseño industrial, y se lo decía en estos días am, a alguien de que estábamos hablando, una chica de preparatoria que estábamos hablando porque quería saber por qué estudiar diseño industrial, me conectaron con ella, hablé con ella como una hora, me preguntaba como por qué estudiar, y le decía como para mí de las carreras creativas, de las mejores carreras creativas que puedes estudiar es diseño industrial porque te permite tocar muchas otras licenciaturas. O sea, te permite Ok, tocar el diseño industrial. Para poder hacer 3D necesitas hacer 2D. O sea, pasas por gráfico para hacer cosas tridimensionales. Tenemos mucho conocimiento, por ejemplo, de materiales. La base del diseño industrial son los materiales y los procesos de transformación. Entonces, tenemos la posibilidad de trabajar en cosas de arquitectura de interiores o en cosas de moda. Eh, tengo muchísimos exalumnos que trabajan en cosas de diseño gráfico precisamente, te dan un poco de tecnología, entonces puedes meterte en cosas que también están relacionadas con tecnología y diseño. Eh, Siento que es una profesión muy diversa. mm. Y me da curiosidad, Ash. Me voy a meter un poquito a la personalidad del individuo y Ujú. tratar de macharlo con las carreras que muchas veces elegimos estudiar o no. Que decís, ¿cómo diablos terminé estudiando esto? Independientemente si te dedicas a eso o no, te termina gustando o no. Pero yo sé que hay dos palabras que jugaron mucho o siguen jugando en tu vida, que es el orden y la limpieza, Ujú. que vienen en una dinámica incluso de casa. ¿Qué tanto el orden y la limpieza ha jugado en tu carrera como diseñador? Ah, pues yo creo que todo. O sea, y si nos vamos a una conversación más como de Gen Z, te podría decir que soy Virgo con ascendente en Virgo, entonces todo se complementa. Sí, vengo de una familia en general muy ordenada, muy limpia. Crecí en un entorno donde había mucho énfasis en eso. Em, en algunos momentos como niño, como adolescente, lo rechazas y no entiendes el por qué, y ahorita honestamente yo siempre lo agradezco. También coincide que vengo de una formación profesional muy ordenada y muy limpia. Yo trabajé 8 años en industria automotriz, y en industria automotriz yo siempre le digo a la gente, bueno, tú te subes a tu auto de aquí a Acapulco a 230 kilómetros por hora y tú vas confiadísimo de que esa máquina te va a llevar smooth de aquí hasta donde vas. O la gente Claro. se monta en un avión y se monta en ese avión y va feliz, y una máquina que vuela. Y es una máquina que te sostiene en el aire y sostiene a otras tantas miles, cientos de A mí no me deja personas. de sorprender, me parece Es una cosa fascinante. fascinante. Para que eso pase, detrás tiene que haber gente que tiene
control de calidad, precisión, que sabe que el tornillo que está poniendo es el tornillo que debe ir y no uno que se va a zafar 3 segundos después. Entonces coincide que yo inicio mi carrera profesional en empresas de diseño automotriz, en donde el orden y la limpieza son parte de los, como, por decir así, como los statements de calidad, las revisiones de, trabajamos para empresas como Ford, Volkswagen, donde nos hacían auditorías, en donde si tú dijiste que aquí iban a estar unos tornillos de ese tamaño, con esta especificación, aquí tienen que estar, no pueden estar en otro lugar. La eficiencia de los procesos productivos, muy enfocada precisamente al tema como de orden y limpieza, porque pues así evitas accidentes, evitas dobles trabajos, evitas también confusiones, o sea, que la persona que va a trabajar tenga todas sus herramientas en el lugar y todos sus insumos para hacer lo que tiene que hacer, va a ser que lo haga de una forma más eficiente, va a ser que lo haga de mejor forma, va a ser precisamente que no se generen confusiones de, pues es que aquí tiene que ir una cosa, aquí tiene que ir otra. Em, Después ¿Qué de industria. aprendiste en los primeros años, Ash? Cuando ya sales de la carrera, ves que pues, está siempre que más adelante hablaremos de tu etapa docente, pero cuando estás en un aula de clase es muy distinto a que estás dentro de una fábrica, ¿no? Dentro del cuadrilátero, del coliseo, ¿no? Ensuciándote las manos. ¿Qué aprendiste en esos primeros años saliendito de la universidad? Entiendo que eso te trajo a México incluso. Ujú. Yo te voy a decir una cosa, creo que ambos espacios son coliseos, solo que son coliseos diferentes. Ok. Te ensucias las manos por igual en la academia, por lo menos en lo que yo estoy, te ensucias las manos por igual en la academia que en la industria, solo que bueno, son perspectivas diferentes, si quieres eso lo hablamos ya después. Em, en esos primeros años, sí, yo me vine a hacer prácticas profesionales acá, en la industria automotriz, como te decía, y después de graduarme tuve la oportunidad de continuar en ese espacio por más o menos como 8 años más. Aprendí, pues, precisamente a reforzar muchas de las cosas que ya traía afortunadamente de casa, el tema de la calidad, el orden, pero creo que una cosa que aprendí mucho fue a pensar de forma como sistémica, o sea, a entender que el producto nada más es una excusa, pero que en realidad hay muchos procesos previos y muchos procesos posteriores. O sea, en esa empresa en donde yo trabajaba nos daban la oportunidad de participar desde el diseño del proyecto y desde incluso ir a hablar con el cliente, entender como las necesidades del cliente, de la persona, bajar el brief, bajar la información, pelotear la idea con equipos multidisciplinarios y entender que la respuesta no solo la tienes tú, sino que en esos espacios de manufactura, digámoslo así, pues tiene que estar presente el jefe de ingeniería de la planta, pero también la de insumos, que es la que se va a encargar de traer todas las cosas para que funcione. Pero también los diseñadores, pero también el que hace los moldes y el que prepara las máquinas para los procesos de producción. Muchas veces incluso los mismos trabajadores están incluidos en esas conversaciones porque necesitan retroalimentar. Entonces se vuelve, el producto es una razón, pero en realidad hay muchas cosas que pasan detrás de eso y muchas cosas que pasan después de eso, hasta lo que ellos mismos llamaban como producto llave en mano, que es que tu cliente se vaya, no sé, no, era una empresa de diseño de accesorios automotrices y era como esta imagen de la persona que va saliendo en su coche todo feliz, con su carro recién tuneado y sus alerones y sus spoilers Mm. y su fascia y que se vaya feliz sabiendo que todo está bien instalado y que realmente hay una cuestión como estética y funcional. Creo que eso también es una cosa que también como que aprendí mucho en esta industria, que es cómo hacer que existan cosas hermosas, por decirlo así, o Mm. estéticamente pues sí, apreciables, pero al mismo tiempo muy funcionales, muy, o sea, como muy factibles. Yo siempre hablo de la triada. Esa es una triada que yo tomé de una empresa que se llama
IDEO o IBEO, como lo quieras llamar, que es una consultora de diseño muy reconocida desde hace muchísimos años, y ellos decían que, o dicen actualmente incluso, que un buen producto tiene que cumplir con tres cosas. Uno es que sea un objeto deseable, por supuesto, que haya alguien que lo quiera. Luego, que sea viable económicamente hablando, sí que sea algo que puedas producir y que aparte de eso puedas lucrar de alguna forma de eso, y que sea factible, o sea, que sea producible. Y creo que la industria automotriz tiene mucho eso, que pues siempre están en tendencia. Yo siempre hablo de que las empresas que más, o sea, que más evolución, digamos, o evolución no, pero que más desarrollo tecnológico y que siempre están en la punta de las tecnologías y del uso de las tecnologías son las empresas de transporte. Todo lo que es avión, coche, barcos, todo eso está siempre en la punta de la tecnología del diseño. Cuando llegas a esa empresa, Ash, ¿te costó trabajo el choque cultural? Me imagino que está el plan de estudios en un país determinado, en este caso Venezuela, pero puede ser cualquier otro de cualquier lugar del mundo, y llegas ya a ejercer en otro país. Ujú. Si hay una disonancia de lo que aprendes en el coliseo académico y después cuando sales a este coliseo exterior, ¿hay una disonancia o realmente no lo sentiste así? ¿O cómo lo interpretarías? Siempre la va a haber. Y no en un tema ni siquiera de gente que viene de Venezuela a trabajar en México, sino aquí mismo, en este mismo país, una persona que sale de la universidad, cuando entra al mercado laboral, a las industrias, a las empresas, siempre va a sentir como muchas veces, o no siempre, digamos muchas veces, en muchas ocasiones va a sentir este rompimiento, ¿no? Del flujo. Sí. Porque también pasa que por más actualizados que estén los programas académicos, pues la realidad también es que afuera, digamos, en el mercado laboral, las cosas se van a mover diferentes. Y esto es algo que yo siempre digo, que cuando nosotros estamos estudiando, pues lo que nosotros estamos estudiando es el presente, pero el futuro llega muy rápido. Entonces sí pasa que cuando llegas a la industria, a los estudios y te das cuenta de los modelos que se utilizan, de las tecnologías que se utilizan, sientes como que estás 1000 años luz atrás, ¿no? Em, yo no suelo fijarme en esas cosas, como que no soy una persona que suele como pensar mucho en, claro, tuve ese choque cultural, hubo mucha tensión, o sea, las cosas pasan y de nuevo, estoy muy agradecida donde estoy y el trabajo que he podido hacer, pero sí, en efecto, si lo pienso ahorita, como para responder específicamente tu pregunta, sí, sí hubo choques culturales. Yo creo que somos como esta cebolla como en niveles de complejidad, y pues pasa, y lo he vivido en muchas ocasiones. Ahorita si quieres te hablo de una de las más recientes, pues sí, sí hay un choque cultural en ser mujer diseñadora industrial, porque no eres diseñadora de moda, eres diseñadora industrial, y en el diseño industrial tenemos mucho más contacto con las máquinas, con los materiales. Entonces, pues hay espacios que están más, que son, digámoslo así, como más masculinos que femeninos. Entonces, que entre la mujer diseñadora a trabajar, a hacer, a mandar, a dirigir, etcétera, muchas veces puede ser difícil. Hay muchos estereotipos también al respecto de la mujer, y sobre todo la mujer latina o la mujer suramericana. A mí me pasaba y me ha pasado en diferentes rubros, que como que hablas con todo el conocimiento de lo que estás diciendo y de la mejor manera, y pues la gente simplemente decide como ignorarte. Em, ¿Cómo si, lidias con si eso, Ash? hubiera... ¿Cómo lidias con eso? Hoy que lo articulas, ¿te has sentado a pensar, decir, cómo continúo, ¿no? A pesar de estos embates? ¿O no le das mucho espacio en tu agenda a eso?
Mira, yo creo que en algún lugar escuché que decían que las mujeres tenemos el doble de trabajo, porque hacemos nuestro trabajo, pero aparte de eso tenemos que demostrarle a los otros que podemos hacer nuestro trabajo. Mm. Y, y yo creo que si bien yo no trabajo para los demás, yo lo que siempre digo es mi trabajo habla por mí. ¿Sí? Entonces, pues hay muchas ocasiones en las que no hace falta decir nada ni hacer nada, solo simplemente hacer lo que sabes hacer, hacerlo bien, y con eso ya es suficiente, ¿no? O sea, te ¿Te cuento refugias te refugias en la creatividad, en el diseño? Porque, como ser humano, seguramente de repente estos encontronazos no se sienten muy nice, que digamos, ¿no? Es el ser mujer, el ser diseñadora, el encontrarte con temas que incluso no tiene que ser necesariamente porque vengas de otro país, otro planeta. Aquí en México, aquí entre hombres y mujeres, aquí en la misma empresa, la misma nacionalidad, aquí sucede y no se siente chido. ¿Tienes tú Me- una práctica que hayas encontrado que digas, pues yo me sumerjo en el diseño o hay algo que tú haces con relativa recurrencia? Uno, o sea, creo que es un tema, por ejemplo, concentrarte en lo que estás haciendo y, como te decía, hacerlo lo mejor que puedes hacerlo y dejar que tu trabajo hable por ti. Te cuento una historia reciente. Me tocó ir a hacer un curso de robótica eh, en- hace como, no sé, tal vez unos 3 años o 4. Llego al taller y eran puros hombres, eran como 10 o 12 hombres, yo era la única mujer. Aparte de eso eran todos ingenieros y yo era diseñadora, cosa que sigue siendo un estigma, sigue siendo un conflicto, ¿no? Porque siempre es como esta idea de que el diseñador no sabe de muchas cosas que el ingeniero sí, que por supuesto, por eso ellos son ingenieros y nosotros somos diseñadores, pero todas las profesiones están al mismo nivel de complejidad desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Entonces, pues tuvimos que estar toda la semana en un curso bastante complejo, de los más complejos en los que yo he estado. Yo te juro que todo el curso me sentía un poco como, o sea, tenía esta sensación como de frustración porque yo hacía muchas preguntas de cosas que como que ellos me volteaban a ver de cómo es posible que no sepas hacer Mm. esa ecuación o ese cálculo matemático tan sofisticado. O, por ejemplo, en las prácticas pasaba mucho que, pues, yo llegaba al resultado por vías diferentes a las que ellos llegaban, porque, por supuesto, mi modelo de pensamiento es un modelo diferente al de ingeniería. Y entonces me pasaba muchas veces que estábamos en esta discusión en la que ellos decían, no, es que está mal esto que estás haciendo, pero ¿por qué está mal? Si yo estoy viendo el resultado y el resultado lo veo bien. No, es que no lo estás haciendo de la forma en la que tienes que hacerlo porque el camino es este y para que se vea limpio tiene que ser así. Y era como, ok, yo entiendo que hay un camino como muy limpio para hacerlo, pero yo no estoy en ese nivel. Y si estoy logrando el resultado, no es que esté mal, es que estoy llegando por otra vía, ¿no? Pero bueno, Claro. el cuento corto es, nos hacían un examen al final del curso para validar como los conocimientos y eso se lo mandan a las empresas para que sepan que tú estás pues capacitado. Muchos de ellos incluso estaban tomando el curso como actualización de un conocimiento que se supone que ya tenían. Yo era la primera vez que trabajaba con un robot de ese tamaño, de ese nivel, con esa complejidad. Tanto que yo te juro que llegaba al hotel y me bañaba y sentía que me salía humo de la cabeza. O sea, de tanto que pasaba, o sea, de verdad era como mi mayor nivel de concentración en las clases, siempre estaba pendiente, o sea, como que había, O sea, pues ni genuinamente, pestañeabas, güey. exacto, genuinamente tenía como mucho estrés de estar en este espacio en donde aparte de eso no estaba siendo bien recibida. Nunca fueron groseros ni nada, pero era como esas cosas que los notas, como Se de voltearse siente. a ver si se siente.
Pero bueno, el caso es que hacemos el examen y solo pasan 3 personas de Incluida todo el tú. grupo, incluida yo, y con de las mejores calificaciones. Entonces, ahorita puede sonar como alardeas de la situación, pero honestamente es esto, es como yo no necesitaba pararme con ellos a hacerles cambiar su perspectiva de la vida y de las diseñadoras y de las mujeres y de las mujeres en la robótica, ni de las mujeres en la tecnología, Ya, ni mucho menos de las mujeres suramericanas en este espacio. Yo no tengo que sentarme a decirle absolutamente a nadie lo que yo soy, claro, pero ahí hay un número que lo demuestra y totalmente. también hay una carrera que lo demuestra y hay un trabajo y precisamente esa es la mejor práctica. Es como muchas veces perdemos energía en querer hacer entender al otro una perspectiva, también es completamente válido, pero la que a mí me ha funcionado es hacer lo que hago, hacerlo lo mejor que puedo, de la forma más apasionada que puedo y que mi trabajo hable por mí y mis resultados hablen por mí. Es eso que acabas de decir que me parece muy interesante. Vamos a llamarlo de esta manera. En ese curso estuviste sentada aprendiendo y te hicieron tu examen, tuviste cierta evaluación, cierto resultado, pero también la vida te ha permitido ser maestra, tener también personitas sentadas en un pupitre o ya no sé cómo se sientan hoy los alumnos, no tengo ni idea cómo son los salones de clase, no sé cómo es la dinámica, pero bueno, tienes personas escuchándote y aprendiendo de ti. Háblame de eso, Ash. Primero, ¿cómo llegas a la docencia? Yo vengo de familia de todos docentes, casi todos. De ambas familias tengo mucha influencia docente. Mis abuelos, de parte de mamá, muchos de mis tíos en diferentes ramas, algunos en ciencias biológicas, otros en deporte, otros en idiomas. Mi mamá es economista y terminó eventualmente dando clases relacionadas a gestión de proyectos, etcétera. Su esposo también es profesor universitario. De parte de mi papá, él se dedicó toda la vida al básquetbol y precisamente también es arquitecto y también se dedicó a la docencia del básquetbol y de la arquitectura. Y también tengo varios tíos de parte de papá que se han dedicado a eso. Entonces, digamos que la docencia para mí es algo muy familiar porque desde que tengo uso de razón, nos sentábamos a la mesa con mi abuelo hablar o sea, escuchar hablar de esos temas, ¿no? De una forma muy poética que a veces no es necesariamente tan buena, pero como que en esta percepción de los profesores o los maestros o los docentes, las docentes ahora, em, la influencia que puede tener en la sociedad, el papel, el rol que tenemos dentro de la sociedad como parte de esta formación, la importancia de generar una educación como colaborativa, en donde no solo la formación depende de la escuela, sino que también depende del núcleo familiar y de cómo el núcleo familiar y el núcleo escolar se concentran pues, para enseñar. Entonces, digamos que desde muy chica me siento en la mesa a escuchar hablar a mis tíos y a mis abuelos al respecto de eso. Llego ahí pues como todo, por azares del destino, casualidades que no son tan casualidades. Estaba buscando salirme de la empresa en la que estaba trabajando. Uno de los directores de carrera me llama para una entrevista para otro cargo que no era para que diera clases, sino era para otra cosa completamente diferente. Estuvimos hablando horas al respecto de la vida, el diseño, de dónde vienes, qué haces, cuál es tu perspectiva. Y cuando termina la entrevista me dice, creo que para lo que quería no es lo que quiero ofrecerte, pero pues me gustaría, pues si tienes chance y quieres, pues dar clases, ¿no?
y empecé a dar 6 horas de clases y pues cada semestre una clase más, una participación más, hasta que llegó el momento en donde pues hubo que tomar la decisión de, porque sí hubo un par de años que estuve trabajando en empresa en el día, dando clases por la noche. Mm. Estuve un par de años en esa frecuencia y ya llegó un punto en el que era no insostenible, pero ya le faltaban más días, más horas a los días para poder meter más clases. Sí. Y entonces pues empecé, digamos, como que ya migré a la academia. em, ¿Qué y en significa esta... para ti ser maestra, Ash? ¿Qué significa para ti? uf, a veces significa todo y a veces significa nada, la verdad. A veces piensas que estás cambiando el mundo y a veces sientes que estás empujando así como con toda la fuerza Y algo no que es una avanza. piedra enorme y que no, pues sí, es gratificante en muchos sentidos. Me gusta mucho participar de los proyectos y de los procesos creativos de otras personas en general. Y me parece que en ese punto a veces es hasta genuino e inocente porque no estás viciado con todas las cosas, ya sabes, la empresa, los clientes, el tiempo, la vida, un montón de cosas, aunque al final de cuentas también, por lo menos a nivel universitario, creo que en todos los niveles es complejo porque como seres humanos tenemos muchas complejidades, no importa el momento en el que estemos. Pero sí, me gusta mucho como participar en este proceso como muy genuino de los creativos y las creativas. Em, Creo que lo comenté ahorita y creo que las personas que me conocen saben que tengo un perfil como muy de picaflor, en el sentido de que me gusta como ver muchas cosas, explorar muchas cosas, saber de muchos temas. Entonces como que en la gestión de proyectos, que es lo que al final de cuentas haces en la academia, o por lo menos es lo que hago yo, las clases que yo doy son clases en donde llegan mis chavos, mis chavas a sentarse con proyectos para que los revisemos. Hay una línea de proyecto, pero es como un desarrollo creativo. Entonces, como que poder ver cómo a partir de un brief o de una indicación, todas las personas pueden abordarlo de formas diferentes, en procesos diferentes, con herramientas diferentes. Eso me enriquece muchísimo. Entre el inicio de mi carrera en industria automotriz y la academia, lo que pasó fue que, por lo menos en la industria automotriz, también dejé de ser diseñadora muy rápido. O sea, como que estuve poco tiempo en el trabajo del diseño, como sentarme en un papel a diseñar y a modelar, y como que precisamente, y conectándolo con lo del orden, la limpieza, la estructura y todo eso, mi perfil es un perfil que se presta mucho más a gestionar cosas, ¿no? Sí, Como estuve trabajando muchos años precisamente en gestión de proyectos en la industria, ahí donde trabajaba en automotriz, hubo un momento en el que era como, ok, pero entonces tú te vas a encargar de que todos los diseñadores tengan las cosas a tiempo, como gestionar un poco los proyectos, que los diseñadores se dediquen a diseñar y tú te dedicas más bien a gestionar la logística posterior para llevarlos a producción. Regresé a Venezuela un par de años. En Venezuela estuve trabajando como directora creativa en una empresa en donde dirigía un equipo de diseñadores gráficos industriales y de producción. Después me vine para acá otra vez y también trabajé en industria de iluminación y tecnología en un puesto que era precisamente un puente entre el área de diseño y el área de producción, porque entonces como me desarrollé en estas industrias en donde no solo crea o sea, se diseña, sino que también se manufactura, pues como que entiendo un poco de ambas cosas. Y entonces, pues lo que pasa ahorita en la academia es eso, que es gestión de proyectos, es esta cosa de ven, preséntame tu proyecto y vamos a revisar todo lo que puede haber antes, todo lo que está pasando en este momento y todo lo que puede haber después. ahí quiero hacerle close up a esta terminología que quiero
a apuntalar de gestión de proyectos, porque yo creo que todos también gestionamos nuestro propio proyecto de vida. Y tenemos de repente la oportunidad de andar gestionando proyectos ajenos por el trabajo, por lo que tú quieras y mandes, pero también es muy interesante hacer esa reflexión de cómo estoy gestionando mi proyecto de vida, lo que a mí me gusta hacer, o mis hobbies, o mi propio desarrollo personal, qué sé yo. Y voy a parafrasear una gran podcaster que dijo un día, todo empezó con una sopa de murciélago. Háblame del COVID creativo, Ash. Quiero desempacar un poquito ese COVID creativo que también desde diferentes ángulos todos lo elaboramos de manera distinta. Todo ¿Cómo lo el elaboraste tú? tiempo. Oye, en estos días estaba revisando como, ya sabes, como mis trabajos, mi currículum, las conferencias y las cosas que escribí. Y dije como, yo siento que todo el tiempo de pandemia, o sea, fue un tiempo hiper productivo. O sea, como siento que el darnos este espacio precisamente como para desconectarnos de este rush en el que estamos constantemente y todo este bombardeo externo y todo este ruido, em, como que a mí en lo personal, si bien fue muy difícil al principio, debo admitirlo, porque pues fue un cambio muy radical de estar en un espacio. Yo generalmente estoy en espacios donde hay muchísimas personas, muchísima gente que va y viene. Es un edificio grande, me muevo de arriba hacia abajo, voy, vengo, soy muy activa físicamente y de repente estar en un espacio de 40 a 50 metros cuadrados en donde todo te queda relativamente cerca y estás así encerrado, pues sí fue difícil. Pero creo que una vez que entré en ese flow, ya puedo decirte, ayer lo hablaba, es como siento que así como nos hacemos tiempo para todo, necesitamos hacernos tiempo para nada, ¿sabes? Para no pensar en nada, para no hacer nada, o para permitir que nuestros procesos creativos logren profundizar. Hay un tema que no te puedo decir qué pasa como neurológicamente hablando, porque no lo sé, te mentiría, pero sí he leído mucho al respecto como del flow creativo y de la importancia de poder permitirle como al cerebro entrar en este estado que es como la nube en donde solo estás tú con tu proceso y con tus ideas y logras como conversar con ellas y como logras darle la vuelta y logras darle la perspectiva. Y ahorita pues una de las mayores preocupaciones en todos los sentidos es eso. O sea, estamos distraídos todo el tiempo, todo, por todos lados, estamos mil mensajes, mil cosas, no estamos permitiendo que el proceso sea muy fluido. Y yo sí creo que a mí esa temporada a nivel creativo me ayudó. Ya una vez que le agarré la onda, escribí mucho, difundí mucho, hice mi micro podcast de La Dimensión de Ash. Me permitió precisamente como profundizar en algunos temas que me latían y que creía que era interesante hablar. Hay mucha gente que me sigue preguntando por el podcast. Debo decir que estoy muy agradecida porque me acuerdo que una vez que tuve una conversación acerca de el tema como de, ya sabes, los números, ¿no? ¿Qué se espera cuando haces un podcast? ¿Cuáles son los números que deberías tener? Y alguien me hizo como una regla de tres en donde, bueno, imagínate que todos tus seguidores de Instagram, y entonces eso, una regla de tres, y entonces más o menos te van a escuchar, no sé, 45 personas, por decirte algo, y el recibimiento fue abrumador. ¿Qué ocurrió ahí, Ash? ¿Por qué no continuaste? Incluso yo escuché el primer episodio de la segunda temporada que decías, este podcast es algo muy especial para mí.
Lo dijiste con tu propia voz. Y llegó el segundo episodio de la temporada 2, febrero del 2022, y no más. ¿Qué sucedió? Pasan cosas. Pasan cosas. Em, no sé decirte específicamente. Hay veces que simplemente tengo un interés de explorar algo y empiezo a explorar y ya después, no te voy a decir que pierdo el interés. Como que quiero siempre estar mutando el formato y después me pasé como a TikTok y exploré video y después me pasé al formatos escritos. Sí, no, entiendo que no necesariamente es la mejor cualidad en muchas ocasiones. Se habla mucho de no terminar las cosas o no, como de comprometerte con algo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Pero lo que sí te puedo decir es, como en mi trabajo del día a día, en mis cosas que son como, no sé, la academia o los proyectos personales que he tenido o los proyectos profesionales, en todos he sido muy constante, en todos siempre soy como muy, pues sí, tengo relaciones, de hecho tengo relaciones muy largas con las empresas con las que he trabajado, de eso lo hablo todas las empresas con las que he estado, o tal vez no tantas porque precisamente mis ciclos son bastante largos, pero en mis intereses personales, en esta cosa de, no sé, estuve con una marca de ropa un año, no continuó por diferentes razones que te podría decir como, mucha gente lo podría asumir como falta de compromiso, pero en mi caso es como de, bueno, ya lo exploré y me encantó y lo llevé hasta donde quise llevarlo y hubo un día en el que simplemente pues ya no lo pude hacer u otra cosa llamó más mi atención. Y también Sí. me doy el permiso de moverme hacia allá porque precisamente son proyectos que tomo para explorar, para entender también mis propios límites. En estos días estuve también leyendo, estoy ahorita muy clavada con ver documentales de artistas. El más reciente que me acabo de ver es el proceso creativo de Basquiat, que es, no sé si lo conoces, pero es un artista, si no me equivoco, neoyorquino, muy reconocido. Es un artista afro. Es el vivo ejemplo de este libro que se llama Robar como un artista. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo. No, pero suena muy bueno. Cuando tengas Voy a chance, o apuntar. bueno, a todos los que nos escuchan, cuando tengan chance, Still Like an Artist, Robar como un artista, gran libro. Y nada, o sea, como que lo veía a él en este plan de precisamente explorar, o sea, lo que él dice es importante es crear y salirte de esta cosa también en donde todo tiene que ser súper planificado y súper proyectado y entonces empiezo este podcast para después volverme podcaster y después entonces hacerme súper súper famosa a partir de podcast. No, nunca tuvo la intención. La Sí. intención fue hablar de temas creativos, hablar de temas creativos en español, que me parece fundamental. Hablar también no en un formato entrevista, que muchos podcasts de diseño están en esta línea como de entrevistar a alguien más y ver cómo, en qué cosas ha hecho bien o qué cosas ha Mm. hecho mal, sino más bien un poco hasta reflexivo. Pero también debo decir que es muy demandante y hay cosas en las que uno se mete y dice, no, sí, esto va a ser súper rápido y después estás 3 horas editando audio, I feel regrabando, you. I feel you. Oye, investigando cuál es la la mejor verdad es que plataforma. yo los recomiendo tus episodios porque son cortitos, los hiciste con mucho amor, se nota, ahí están, La Dimensión de Lash, la recomiendo ampliamente. You never know, nunca sabes cuándo Sí, eso queda ahí, se retoma, pero bueno, tu voz ha quedado grabada para la posteridad y te diría, Ash, que yo te felicito porque hay que ser valiente para probar. Hay que ser valiente también para dar el paso y decir, a ver qué sucede, voy a experimentar. Hay que tener ese coraje también de entrarle a ciertos mundos que no conocemos o que empezamos desde cero, from scratch, y nos abrimos a la crítica, y nos abrimos al juicio, y nos abrimos
que yo creo que cuando te dedicas al arte o a la creatividad siempre estás expuesto, pero bueno, abrirte a cosas como esta, como la que yo estoy haciendo ahorita, como la que tú hiciste con la dimensión de Ash, pues siempre estás como, eh, pues muy en el paredón, ¿no? Muy, está horrible, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, tartamudeó o yo hubiera utilizado esta palabra, pues hazlo, cabrón, ¿no? Dale, o Ujú. sea, ¿no? Decías también en uno de tus episodios justamente esas microdosis de confianza en donde simplemente hazlo y por eso el eslogan de Nike me parece fantástico, ¿no? Que digo, solo hazlo, el tiempo que dure, puede durar un año, puede durar una semana, puede durar un día, solo hazlo. Obviamente, donde conectas, pues la constancia y la determinación y la perseverancia te van a ayudar a llegar a sitios maravillosos, pero siempre y cuando conectes con eso que es incluso difícil de poner en palabras y es parte del flow, justamente, es ese flow, esa zona en donde muchas veces no puedes describir y entonces habrá momentos en donde ya no lo quieras hacer. Sí, claro, el secreto es just do it, sigue haciéndolo porque te puede llevar a un gran lugar. Además, una cosa que es importante es, y creo que lo dije en uno de mis podcasts, en uno de mis episodios de esta forma, es hacer para ganar confianza. O sea, es un círculo vicioso. Pues si no lo haces, ¿cómo vas a generar la confianza para seguirlo haciendo? ¿Cómo te vas a volver bueno en eso que haces? Porque todos sabemos que, y lo hablamos hace rato, puedes tener una habilidad, pero si esa habilidad no la desarrollas, no llega a ningún lado. Y para desarrollarla, pues tienes que accionar, tienes que ejecutar. Hay veces que yo escribo muchas cosas para mí y después escribo muchas cosas. A mí el tema de la difusión me gusta, pero sí, como tú dices, es difícil, igual que ser docente, porque al final de cuentas estás difundiendo una palabra y siempre va a haber personas como en los gobiernos, siempre va a haber oposición y siempre va a haber oficialismo. No hay un solo gobierno que yo conozca en donde todas las personas de esa localidad o de esa ciudad o de ese país, todas digan, sí, este es la persona que vamos a poner ahí. No, siempre va a haber perspectivas y eso es precisamente lo que enriquece. Cuando estamos en estos medios expuestos de difusión, pues tenemos que también, hablando de precisamente desarrollar herramientas, tienes que aprender a desarrollar herramientas para entender hasta dónde te influye lo que las otras personas dicen o de qué forma lo tomas para reconstruirte tú mismo, porque si no puede ser un pozo sin fondo. Sí, imposible darle gusto a todo mundo, eso me queda clarísimo. Cuando también te deja de importar la opinión de los demás, siempre habrá opinión constructiva, welcome, pero en su gran mayoría, desafortunadamente, hay opiniones muy negativas. Entonces, hay que ponerse su traje de buzo, que te resbalen. Y quiero conectar esta conversación, Ash, con el tema de la huella de carbón digital, Ujú. porque tiene que ver con el contenido, tiene que ver también me parece, un nivel de conciencia superior de saber cuándo parar. Por ahí también te he escuchado decirlo, ¿no? Los seres humanos somos muy buenos para no parar, somos muy buenos continuando y nos vamos como el borras y seguimos y seguimos y seguimos. Y yo es la primera vez que escucho esta huella de carbono digital de tu propia voz. ¿Y cómo lo conectarías con lo que estamos hablando, ¿no? Con los contenidos hoy y con la facilidad que hoy la gente tiene para subir material, bajar, hacer y deshacer, y que despegó con la pandemia, claramente. Sí, yo creo que es como un tema de equilibrio, ¿no? Si bien es crear para desarrollar tus habilidades, crear para construirte, precisamente es una creación desde mi perspectiva, o sea, crear con conciencia de lo que hacemos, de lo que somos. El tema de la huella digital, para los que nos están escuchando y si no han escuchado este concepto, es pues toda la huella que estamos dejando como seres humanos con la generación de contenido, con correos electrónicos, etcétera, etcétera.
pues se nos hace intangible, ¿no? O sea, como, pues no están en ningún lugar, entonces pues no generan ninguna basura. No, sí están en un lugar. Porque al final de cuentas, la tecnología digital requiere de máquinas y requiere de elementos físicos que procesen toda esta información. Por ejemplo, nosotros mandamos un correo y si bien es intangible para nosotros, o sea, no ocupa un espacio físico, hay un servidor que sí es físico, que está en algún lugar del mundo, que yo digo uno, pero son millones y millones y millones de servidores o miles de servidores que tienen las diferentes empresas que son físicos, que ocupan un espacio y que aparte de eso, para procesar esa información, necesitan ser refrigerados, o sea, necesitan tener buenas condiciones climáticas, necesitan estar en condiciones específicas. Y entonces, pues mientras más información haya, más grandes necesitamos que sean estos procesadores, más cosas generamos, por decirte algunos de los detalles. Eh, y bueno, al ser esto intangible, pues nos pasa que se nos hace muy fácil, ya sabes, mandar un correo con copia a 30 personas que no necesitan las 30 personas estar copiadas en el correo. Se nos hace muy fácil, no sé, por ejemplo, yo conozco mucha gente que tiene esta costumbre de tomar miles y miles y miles y miles de fotos de cosas, que muchas veces las miles de fotos son de la misma cosa desde un ángulo ligeramente diferente y que está bien, pero eventualmente selecciona la mejor foto y borra todas las demás, porque todas esas otras están ocupando un espacio que no deberían estar ocupando. Entonces tenemos esta generación, pues sí, por el tipo de sociedad en el que estamos o por el tipo de sociedad que hemos construido, pues estamos cada vez más involucrados en todo esto de redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp, enviarnos cosas, hacer podcast, o sea, generar contenido en general. Y pues muchas veces son cosas que no necesitan estar ahí, Mm, que me necesitan parece ser... interesantísimo, Ash. Y ¿Y yo creo que para qué esto, ocurre? perdóname o sea, yo creo que una cosa, yo por ejemplo soy como muy consciente de esto de sacar fotos y después ir borrando fotos. Desde hace tiempo, desde hace unos meses estoy practicando como este uso de redes como mucho más regulado, por decirlo así. O sea, como que cuando voy a subir una foto, cuando voy a subir contenido, muchas veces me cuestiono como de, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O para qué lo estoy haciendo? ¿O realmente necesita estar ahí o no necesita estar ahí? O sea, creo que la práctica se vuelve más como, pues como la práctica que tenemos como las prácticas que tenemos al día a día, en el día a día del uso del agua y del uso de la basura, o del uso de Sí, nuestros propios recursos. Pues creo que debemos extender ese cuestionamiento también al uso de nuestros recursos digitales. 100%. Me encanta el concepto y sí genera una reflexión, ese cuestionamiento que dices y poder deliberadamente tomar decisiones de cómo interactúas con los medios digitales. Me parece buenísimo. Y también quiero ahora llevarte un poquito a la inteligencia artificial. Es este tema que está muy de moda, este tema que pues llegó de manera muy, ¿cómo llamarlo? Pues de manera explosiva, aunque seguramente tú tienes ya un track record importante de inteligencia artificial, ¿no? Pero hoy pareciera que ¡pum! Fue como explotar una bomba de dinamita pura y que ya todo el mundo interactúa con inteligencia artificial y el que no sepa de inteligencia artificial es un cavernícola y hoy el miedo de perder la chamba porque llegó un personaje llamado ChatGPT o cualquier herramienta parecida. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posición en relación a toda esta vorágine de temas relacionados a inteligencia artificial, Ash? Yo creo que es algo que no podemos frenar. Ya está aquí y ya va a ser parte y ha sido parte de nuestros días desde hace muchísimos años.
Digamos como la perspectiva que yo tengo al respecto de las tecnologías es que las tecnologías nos ayudan a potencializar nuestras propias capacidades humanas. Son herramientas que nos permiten exponenciar nuestro potencial creativo. Yo ahorita, por ejemplo, con los generadores que utilizo, yo trabajo con generadores de inteligencia artificial generativa para texto, como en ChatGPT, por ejemplo, y variantes, con generadores de imágenes y generadores de video. Y siempre digo es como ser la mejor amiga de el más ñoño de la escuela. Está increíble. ¿Quién no quiere ser? Bueno, no sé si es una cosa muy nerda, quiero decir, pero para mí es como de quién no quiere ser el mejor amigo de la más ñoña o del más ñoño de la escuela, de quien tiene la capacidad de, no sé, de crear y de pelotear contigo ideas. Como yo lo veo hay una co-creación, no es nada más el modelo de inteligencia artificial haciendo cosas. Cuando el humano se involucra, cuando la persona o el creativo en este caso se involucra en el proceso, creo que una de las cosas más ricas es precisamente guiar a tus modelos a hacer cosas que están muy en sintonía con lo que tú quieres. Es una conversación creativa muy intensa. Tú le dices al programa qué es lo que quieres hacer, el programa te da respuestas, tú vuelves a pelotear ideas. Creo que se ha construido esta idea como de, sí, es que nada más llegas, te sientas y le escribes una cosa y ya te genera. Sí, eso es una realidad y te genera cosas maravillosas que tú no podrías crear, o por lo menos no a esa rapidez, ¿ok? Pero donde se vuelve realmente interesante es cuando entiendes estas herramientas precisamente como una herramienta más de tu proceso creativo. Ok. Sí, así como el lápiz en su momento fue una herramienta y el lápiz sigue siendo una herramienta súper eficiente y súper eficaz para hacer ciertas cosas, pues ahorita tienes una herramienta que se llama ChatGPT. No quiere decir que te va a hacer toda la tarea, pero te va a ayudar en hacer una parte de la tarea. Tú, Ash, Sí, y te va a ayudar. cómo has logrado colocar la pieza de AI? Porque, y te lo pregunto a ti, porque sé que llevas mucho tiempo estudiando este tipo de tecnologías. O sea, tú has interactuado con muchas tecnologías, no de hoy, creo que la última década fácilmente has interactuado con diferentes tecnologías. Hoy viene inteligencia artificial con mucha fuerza. ¿Cómo logras colocar esta herramienta entre la imaginación, la creatividad y la innovación? ¿Dónde la pones? Pues en cualquier lado. Yo soy igual que, o sea, en cualquier lado, porque, a ver, puede ser una herramienta nada más exploratoria de investigación. Tú te metes en ChatGPT, le haces preguntas, te da retroalimentación, te dice, mira, pues, no sé, ¿qué es la fabricación digital? Pues la fabricación digital es esto y esto y esto, y entonces puede ser una base para que a ti te despierte. Son detonadores. Pueden ser detonadores. Puede ser que yo me meta en algún generador de imagen y solo le meta 4 palabras para que me saque 4 propuestas de imágenes y dejarlo, ya nunca más utilizarla, dejarla, solo decir, esto era lo que necesitaba. Necesitaba esta cosa, esta nueva perspectiva. Es como cuando tú lo comprenderás, cuando estás peloteando tu proyecto con alguien más, o con cuates, o con colaboradores del trabajo, o con tu jefe, o con tus pares, que lo único que necesitabas era que la otra persona dijera una palabra para tú decir, ya la tengo, ya sé dónde está. Entonces pueden ser herramientas que te permiten detonar ideas. Eso me parece muy interesante. Súper. Pueden ser herramientas que te permitan imaginar cosas diferentes o imaginar cosas nuevas. Igual que cuando estás en una conversación con otro par. Bueno, mira, yo creo esto. Pues la otra persona tiene un puesto en la mesa y te dice, pues yo creo esto. Es exactamente lo mismo. También lo uso mucho como para desarrollar ideas. Tal vez no tengo la idea completa, pero tengo pedazos de esa idea.
Y entonces, ¿qué hago con los pedazos de esa idea? Pues se lo meto al modelo de imagen o se lo meto al modelo de texto y le digo como basado en esto que yo estoy pensando, ¿tú qué opinas? Y entonces el modelo te dice, pues yo opino esto o te propone cosas y entonces estás en un peloteo de desarrollo. Pues mira, a mí me gustaría, ¿qué pasa si le cambias aquí? ¿Qué pasa si le cambias acá? Oye, te genera esta propuesta, te genera una nueva idea y a partir de ahí puedes desarrollarla. Hay una que yo uso mucho que se llama Mid Journey. Y lo que me gusta de su nombre es que define, somos una herramienta que te ayuda a explorar nuevas cosas. Y Mid Journey es a la mitad del camino. Entendemos que no lo hacemos todos nosotros, pero entendemos que tampoco lo puedes hacer todo solo tú. Entonces estamos aquí para encontrarnos en la mitad del camino y ver qué es lo que tú tienes que decir o qué es lo que tú quieres y qué es lo que nosotros queremos. También lo utilizo muchas veces para pulir ideas. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con uno nuevo, con un modelo generativo de imágenes nuevos, en donde estoy partiendo de mis ilustraciones que yo llevo haciendo a mano, a lápiz, digitalmente, con diferentes herramientas, acuarela, etcétera. Y lo que hago es meter mis ilustraciones al modelo y decirle como de qué te parece si optimizamos esto y lo hacemos más así o más de esta forma. Entonces, en realidad, en mi caso específico, yo lo he podido meter en muchas partes del proceso creativo porque precisamente me parecen como herramientas muy útiles para diferentes fases del proceso y para diferentes resultados. ¿Te ha ayudado, por ahí me compartías, en estas herramientas creativas o técnicas para conectar los puntos? Hoy la inteligencia artificial te ha permitido hacer ese ejercicio de conectar una idea con la creatividad, con innovación, llevarla al mercado, testear, o sea, ¿te ha permitido agilizar el proceso? Te agiliza por 250, porque, o sea, un generador de imágenes en 30 segundos ya te hizo 4 propuestas y te permite hablando de crear para generar confianza y crear, es esto, es la rapidez de la creación. Puedo entonces ahora muchísimo más rápido imaginarme cosas, coimaginarme cosas. La inteligencia artificial funciona a partir de bases de datos gigantes de contenido, y definitivamente va a poder presentarte pues muchos más resultados de los que tú mismo puedes llegar a consultar. O sea, si yo me quiero sentar a consultar todas las páginas que definen algún concepto, voy a estar 2 días o una semana ahí leyendo, ok, esto, y anotando. ¿Y qué hace un modelo de inteligencia artificial? En 30 segundos te da todo. Ojo, todo no quiere decir que es lo real. Todo no quiere decir que es la única información existente, que creo que ahí es donde está el problema, cuando la gente piensa que la inteligencia artificial tiene la verdad absoluta y no, precisamente es una herramienta más que te permite agilizar procesos, que te da información de forma más rápida, pero que es una información que eventualmente tienes que validar, ¿ok? Y conectándolo un poco con lo que hablábamos de la basura digital, que habrá mucha gente que le generará como esta disrupción de, bueno, pero habla de huella de carbono, pero al mismo tiempo así inteligencia artificial. ¿Qué pasa con toda la huella de carbono que genera la inteligencia artificial? Debo decir hasta este punto que mucho de la inteligencia artificial que yo uso son con fines académicos y con fines, digamos, de trabajo. Y que sí muchas veces y que sí cuestiono mucho de lo que hay detrás y leo mucho al respecto de la ética de la inteligencia artificial. Entiendo también todo. Hay un tema que después de eso, si quieres, podemos hacer otro podcast que hable de la ética de la inteligencia artificial y de Porque todo lo justo que te quería pasa. preguntar muy rápidamente, desde tu opinión, ¿cuál es el dark side hoy de la inteligencia artificial? Miles, huella de carbono, bias de la información, segmentación de la información. Ayer lo hablaba con unas amigas y es, por ejemplo, yo los últimos trabajos que he estado haciendo, mucho del trabajo que he estado haciendo en AI, pero sobre todo los últimos trabajos que he estado haciendo han estado muy enfocados al tema de la
reconstrucción de modelos en AI, en el sentido de cómo la inteligencia artificial define, por ejemplo, a una persona queer, cuáles son esos estereotipos bajo los que lo construye, o qué es una persona afro o afrolatina o afrodescendiente, o cómo construye precisamente modelos de personas suramericanas. Y entonces empiezas a preguntarte y empiezas tú mismo a alimentar el modelo para decirle, no, eso solo no es, entonces también puede ser esto. Hay muchos temas que tienen que ver con la gente que etiqueta la información, cómo la etiqueta, bajo qué estereotipos y bajo qué paradigmas los etiqueta. Hay muchísima información al respecto de eso. Te digo, puede darnos para una conversación eterna. Por supuesto que entiendo todos los aspectos negativos que tiene no solo esta tecnología, sino muchas de las tecnologías para las que trabajo, pero también, como siempre le digo a la gente, tampoco me puedo trabar demasiado porque si no sería muy difícil enseñar tecnología teniendo solo una perspectiva del lado oscuro de lo que significa, porque al mismo tiempo pues tengo la capacidad de entender esto, cómo las herramientas tecnológicas potencializan al ser humano. Sí. Voy a ir poco a poco cerrando la conversación, Ash. Definitivamente nos podemos quedar aquí una semana platicando de N cantidad de temas, porque eres una mujer súper brillante, que te has metido de cabeza a investigar y no solo investigar, hacerlo con tus propias manos. Y déjame hacerte una pregunta antes de que nos vayamos a cuestionamientos mucho más rápidos. Háblame de la creatividad como discurso en la sociedad actual. Ay, alguien también dijo una vez que el diseño es un estilo de vida. La creatividad para mí es como un discurso, o sea, como, digamos, como una línea de pensamiento. Em, en muchos sentidos, en el personal es como aplicar este pensamiento creativo no solo a cosas de mi trabajo, sino en tu día a día. Este, esta visión de cómo puede ser esto mejor, cómo podría abordarlo de forma diferente, cómo puedo darle la vuelta, cómo podría hacer esto más funcional, más estético. Puede ser vicioso, porque después entonces como que a todo le estás viendo como la posibilidad, ¿no? O sea, como que de repente ya como que se te olvida que puedes ir del punto A al punto B en línea recta sin darle tantas vueltas. Claro. Y entonces estás ahí como intentando encontrar por dónde llegarle de una forma diferente. Ah, pero creo que es como mucho más profundo que eso. Creo que es como precisamente hacer entender a la sociedad que las carreras eh, creativas artísticas tienen tanto valor como otras profesiones en la industria. Como siempre le digo a la gente, voltea a tu alrededor, ve todo lo que consumes, la publicidad, los medios impresos, los medios de comunicación, por quienes están hechos, por muchos diseñadores gráficos, por quienes están hechas las revistas, por diseñadores editoriales, quién hace tus libros, quién escribe los libros que lees, pues creativos, poetas, escritores, diferentes personas. Se cree que la creatividad es un tema que tiene que ver con la profesión y no tiene que ver precisamente con la creatividad desde mi perspectiva o por lo que yo entiendo es algo innato de todos los seres humanos. La práctica precisamente es lo que hace que te vuelvas muy bueno en encontrar diferentes vías y diferentes aproximaciones. Em, siempre está esta cosa como de que ya todo está hecho, todo está construido, pero para mí es como sí, todo puede ser que esté hecho y todo puede ser que esté construido, pero definitivamente podemos como individuos generar nuevos algoritmos, nuevas aproximaciones. Es como, es como el chiste este chiste que tienen acá en México de, bueno, pues la comida mexicana todo es salsa, tortillas, queso, alguna proteína. Los chilaquiles son de tortillas con salsa, con queso. Y las tostadas son tortilla con salsa, con alguna proteína y Ahí está posiblemente la queso también, creatividad, ¿no? ahí está la creatividad en Exacto. todo su Ahí esplendor. es, ahí está. Y tú te comes unos chilaquiles y los chilaquiles no saben igual a las enchiladas y no saben igual a las flautas del mercado y todas saben diferentes y son los mismos insumos, pero es una persona que está decidiendo
abordarlo de otra forma. Em, y también la otra cosa es que es algo que he aprendido a partir de que me he involucrado mucho en el tema de tecnología. Ahorita decías, tienes una década trabajando con tecnologías y pienso como de, tengo más de una década, pero no sé si quiero exponer mi edad. tengo ya, tengo ya 21 años o 22 años trabajando con el tema de tecnologías y también entiendo que la tecnología no necesariamente lo resuelve todo, hay diferentes formas, pero lo que sí me ha enseñado la tecnología es que la industria creativa permea en muchas otras, o sea, permea en muchas industrias científicas, de hecho se utiliza mucha ciencia en la creatividad, matemática, química para, no sé, serigrafías, y física para diseño industrial, para arquitectura, los arquitectos que construyen estas estructuras. Entonces, hay como esta idea de los creativos somos estos bichos raros que trabajamos como diseñadores, pero en realidad los creativos somos todos y todas y todes en cualquier aspecto, en cualquier rubro de tu vida y en cualquier profesión en la que estés, la creatividad es una herramienta precisamente que te permite, no sé, descifrar un algoritmo, acercarte a una fórmula química para la vacuna contra el COVID de que sea diferente a las habituales. Entonces es algo que está en todos y en todas. Y si lo abrazamos y dejamos de pensar que nada más es una cosa de ser el bicho raro, Em, pues creo que podríamos utilizarla mejor y para más cosas, para crear más cosas con más conciencia. Yo siempre hablo de esto de, pues sí, es ser muy lindo, es muy lindo ser diseñador, pero sí hace falta mucho, mucho más diseño como consciente, mucho más diseño que precisamente como que aporte, mucho más diseño como reconocido por todos los demás. O sea, la Sí, silla en la que te sientas, de nuevo, la silla en la que te sientas, la mesa, la sí. computadora, la interfaz en la que estamos ahorita nosotros hablando, el medio en el que difundimos, está hecho por personas de la industria creativa. Entonces, como que un poco sí, mi trabajo por muchos años ha sido como cómo desmitificar todas esas creencias al respecto del ser creativo, del ser diseñador No y obstante, hay asumir. carreras que hay proclividad a la creatividad, por supuesto, al ingenio. Me quedo con eso, Ash. Definitivamente todos somos creativos en diferentes proporciones, en diferentes áreas de nuestra vida. En la vida cotidiana somos creativos, estemos muy familiarizados con la palabra o no, y no es necesario ser un diseñador titulado para ser creativo. Me quedo con eso y creo que es un mensaje integrador, es un mensaje de unión y eso está chingoncísimo. Siempre mensajes de unión serán maravillosos. Y voy a ir metiéndome ya las preguntas rápidas, Ash, para ir concluyendo. Y la primera es, ¿por qué dices que eres extraterrestre? Ah, siempre tengo, y en algunas épocas más que en otras, siempre tengo como esta idea de que me cuesta como entrar en la misma frecuencia en la que el resto del mundo o mi contexto cercano o mi sociedad me marca. A veces, en muchas ocasiones siento que estoy como a destiempo. También tengo muchas veces como esta idea que creo que es algo que seguramente todos los creativos y creativas tenemos, que es como esa idea de que todos quieren llegar al lugar por el mismo punto y precisamente tú quieres llegar por otro punto. Em, sí, creo que comparto este recuerdo. También mi madre me contó en estos días que lo había sentido alguna vez. Y es como este recuerdo desde la infancia de asomarme a la ventana y pensar como, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando Muy aquí, lindo. no? O sea, sí tengo sí tengo desde que tengo uso de razón,
este cuestionamiento al respecto de la existencia. ¿Qué quieres Se me decir con la hace frase qué quieres decir con la frase: "Cuando te estás ahogando, deja de oponer resistencia"? mm, eso me lo dijo mi papá alguna vez, que él decía que precisamente cuando te estás ahogando, algo que pasa es como que intentas instintivamente como meterle todas tus fuerzas para salir a flote y que en muchas ocasiones, no digo que en todas, muchas veces lo que tienes que hacer es como dejarte sumergir y esperar a tocar fondo para ahí en ese momento entonces agarrar con todas tus fuerzas y impulsarte hacia arriba. Y creo que un poco cierra también como, o sea, conecta con el inicio de la conversación y lo que decía de la importancia de hacer lo que haces, hacerlo bien y dejar que tu trabajo hable por ti. Es un poco lo mismo. Es a veces gastamos demasiada energía en... Es que eso no era lo que yo quería. Yo no quería estudiar diseño gráfico. Yo quería estudiar diseño industrial. Bueno, mira hasta dónde me llevó ahorita, a dónde estamos. O sea, como esto, como agradecer muchas veces. Y hay veces que ponemos resistencia y perdemos demasiada energía. Y hay veces que ponemos resistencia en cosas en las que posiblemente se van a desatorar una vez que quites la resistencia y permitas que fluya y que Sí. te lleve a donde pues te pueda llevar y a donde puedas tocar fondito y agarrar tantita fuerza para impulsarte hacia donde tú quieres o dejarte seguirte llevando por ese camino. Me encantó, me encantó. Yo soy Ujú. de la versión de que me hundí, me hundí, me hundí, sé lo que es tocar el fondo y de ahí hacia la superficie nuevamente, ¿no? Con una oportunidad de reinventarte única que no sucedería si no pudieras tener esa experiencia de tocar fondo. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, Ash, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Definitivamente ser invisible. Eres la segunda persona, ya casi llegamos a 20 episodios de Critones, que me dice invisible y, me pones bastante contento porque no le quiero quitar mérito a los que han escogido volar, pero yo soy también de los que prefiere ser invisible. Pero bueno, mi discurso me lo voy a ahorrar. ¿Por qué prefieres ser invisible? Am, Creo que me gusta mucho observar y creo que es una práctica creativa que recomiendo. Ver, ver mucho, observar mucho y creo que es una práctica que viene también acompañada del silencio y de eso, como que me gusta, suelo ser de las personas que hasta en reuniones sociales me siento y nada más estoy como observando a la gente hablar, observando los gestos de las personas, observando lo que visten. O sea, como que siento que también te despierta la mente curiosa, te permite meter información a través de los ojos, no solo de los oídos. Y bueno, creo que también, de nuevo, muy ligada a mi perfil creativo, la observación es fundamental, porque a partir de la observación logras encontrar cosas o logras también ver cosas hermosas. O sea, sí soy de las personas que puedo caminar, camino mucho, me gusta mucho caminar. Y camino mucho en la ciudad solo viendo, Mm. como observando las casas, los árboles, los coches. Entonces creo que ser invisible sería increíble. Está buenísimo. Me podría sentar a ver a la gente sin que nadie me juzgue por mi silencio. ¿Dónde estás parada ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Mis coordenadas físicas, estoy en la Ciudad de México. Actualmente, como te decía al principio, me puedo describir como diseñadora creativa, académica del diseño, hago cosas de moda, de industrial, proyectos personales y mucha inteligencia artificial por el momento. Em, en un sentido más filosófico, no sé dónde estoy.
No sé en este momento, creo que no sé exactamente dónde me encuentro. Me gusta mucho donde estoy, precisamente como post-pandémico. He aprendido mucho a apreciar el tiempo libre, a no estar todo el tiempo en un rush de estar haciendo mil millones de cosas. Estoy en un momento bastante tranquilo. No quiere decir necesariamente que tranquilo sea bien, pero sí estoy como, en estos días lo describía como en el centro del tornado, del huracán, ¿no? Donde estás viendo todo el caos que está pasando a tu alrededor, pero estás en este estado como precisamente como de observación. Creo que lo dije en estos días y me gustó mucho porque lo sentí como muy profundo y como muy elocuente. Estoy muy en paz con quien soy y con la persona que soy en este momento. Soy muy empática conmigo misma y reconozco como todas las cosas que me han llevado a ser quien soy, las buenas y las no tan buenas necesariamente. Estoy en un estado de mucha ansiedad con el contexto. Hay muchas cosas que pasan, no podemos dejar de lado todo lo que sucede en todos los niveles, ¿no? A nivel mundial, a nivel local, en nuestros mismos entornos. Estoy rodeada de mucha gente que tiene mucho impulso y mucha fuerza. Y entonces eso también hace que constantemente me esté cuestionando como dónde estoy, qué soy, qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar. Y hay muchas preguntas, muchísimas preguntas que no tienen respuestas. Y creo que hay algo que llámalo madurez, edad, experiencia, no lo sé, pero sí creo que hay algo que tiene que ver como con la edad específicamente, en donde también entiendes que hay preguntas para las que no hay respuestas, hay preguntas que no quieres que sean respondidas porque cuando son respondidas te das cuenta de que no era lo que querías. Y eso, estoy aprendiendo a vivir un poco con esa incertidumbre, eh, siempre con este motor de hacer lo que hago de la mejor forma en la que puedo y desde el mejor lugar. Siempre con este motor de cambio y de estar constantemente preguntándome como si estoy haciendo lo mejor que puedo o no. Mm, Con pero eso que sí, me, que me honestamente co- te me puedo. com- que con eso que me compartes, ¿qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? Pues yo creo que es sí un espacio de tranquilidad. Ok. O sea, no sé, el que sea, así sea un closet, en donde puedas encerrarte y estar ahí y solo estar. Para mí es fundamental, no negociable. Creo que otra cosa que no es negociable en mi caso es el deporte. Cu- Cualquier cosa física me parece fundamental porque es como precisamente ese espacio, así como hay muchas personas como tú, por ejemplo, que pueden sentarse a meditar durante horas y estar en este estado de meditación. Yo siempre pienso que no necesariamente la meditación pasiva es para todos, muchas veces necesitamos meditación activa. Para mí el ejercicio es ese espacio en donde solo estoy pensando en las repeticiones, en números, solo estoy pensando en la posición de mi cuerpo y lo que está pasando. Entonces sí es un espacio que me permite, por lo menos a mí, como drenar. Entonces es algo que yo no necesariamente lo hago todos los días, pero en esta cosa de si tuvieras que quitarme cualquier cosa, una cosa que no dejaría que me quitaras nunca sería el ejercicio físico. ¿Cuál es tu prioridad en 2024? No sé si tengo una ahorita, la verdad. No sé si tengo una ahorita, Te la dejo pero de tarea. ya sé que no quedará ya sé que no quedará grabada para la posteridad, pero te aseguro que me quedaré pensándolo. Algo me lo compartas en privado. Sí, creo que ahorita no tengo una, pero Será entre tú y yo. Vamos a tener esa complicidad, aunque no salga en el episodio, pero es, es un, es un buen hack. te puedo decir que seguramente es algo que se está construyendo. Y también te puedo decir que
tampoco soy una persona de planear mucho ni de proyectar mucho en el aspecto personal. En el profesional me dedico a eso, pero en el personal no. Ujú. Y como que, sí, como que soy más de como vaya viniendo, vamos viendo en ese sentido, ¿no? Porque las prioridades al final, hoy te puedo decir, hoy, Ashby, o sea, hoy, lunes 20 de mayo, te puedo decir que hay una cosa en específico, pero mañana posiblemente pueda ser Se vale, cualquier otra. se vale, Ash. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor, Ashby Solano. Eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Pues Ashby Solano, en casi todas. De nuevo, estoy como en una especie de abstinencia de redes y no he sido muy constante, pero ahí estoy. Y tengo una de imagen y video con AI, que es _artificial Ash. Que ya me eché un look y está bárbaro lo que haces ahí. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Ay, lo que sea que hagan, lo que sea que hagan, lo que sea que decidan hacer, intenten ser la mejor versión de sí mismos, no para nadie más que para ustedes. Em, y eso, como trabajar un poco más como la conciencia de quiénes somos y lo que hacemos y por qué lo hacemos. Sé que no necesariamente es el camino más fácil, pero pero tal vez es el camino que sí necesitamos ante toda esta locura de mundo en la que vivimos. Totalmente. ¿Quieres decir algo más? Nada más que agradecerte por este espacio, querido Braulio. Con mucho gusto, mi querida Ash. Pues bien, hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo, regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada. En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com, déjame tu correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.